Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevo. Volvemos con un nuevo vídeo. Habréis visto la carátula, el título. Venimos a hablar de empresa y deporte, que al final es un poco el core de este vídeo y de mi vida profesional. Y vamos a hablar a raíz de un podcast en el que participé, invitado por la voz directiva. Vamos a hablar un poco de ello. Ahora entraremos a hablar de eso, pero antes quería hacer tres comentarios. Uno, ya hice el sorteo del libro que sorteamos de Mentalidad de Gladiador de Juan Miguel Bernat, tanto en Instagram como en YouTube. Ya salieron los ganadores, los anuncié. Muchas gracias a todos por participar. El ganador en YouTube fue Alex Alba y en Instagram Unai Lecuona, que ya me puse en contacto con ellos, ya tienen los libros, así que nada, muchísimas gracias a todos por participar. Tengo en mente un vídeo pronto que, si todo va bien y se realiza, pues haremos otro sorteo de otro libro. Y bueno, pues nada, eso, que muchas gracias, que le deis a me gusta a los vídeos si os gustan, que os suscribáis si no estáis suscritos, que luego se me olvida decirlo, lo dejo para el final y al final hay veces que la gente no llega. Más cosas. Bueno, hemos tenido esta semana la despedida de Rafa Nadal, ya la retirada definitiva después de jugar la Copa Davis. No voy a hacer ningún vídeo específico porque ya he hecho varios de él, hice lecciones de aprendizaje de Rafa Nadal, o hicimos un vídeo también dentro de ese hilo de vídeos de deportistas inspiradores, así que os voy dejando por aquí los enlaces para que podáis acceder a ellos y hagamos ese pequeño tributo a Rafa Nadal, que tanto nos ha marcado y bueno, pues que yo creo que ha convivido tanto en nuestra experiencia vital. Ya os dije que para mí Rafa ha sido uno de esos dos deportistas que al principio no conseguía conectar con él y al final me ganó, ¿no? Más cosas. Bueno, quería hacer también un vídeo de la selección femenina de fútbol, con el documental Se Acabó, que se estrenó recientemente, que lo he visto, que a mí me ha gustado mucho, pero bueno, esta semana ha habido nuevas noticias y quería esperar un poco a ver cómo evolucionan las cosas para hacer el documental. Y además este vídeo que traigo hoy, que es de deporte y empresa, lo tenía un poco pendiente porque venía un poco más atrás. Bueno, vamos a hablar del vídeo de hoy, empresa y deporte. Con los que seguís este canal y además tenéis ahí el vídeo de presentación, pues veis que al final mi vida ha estado relacionada con estos dos mundos, con la empresa y el deporte. Sigo en esa parte, en el mundo de la empresa, pues con diferentes actividades, y en el mundo del deporte relacionado con el coaching deportivo. Y bueno, pues que me invitaron a un podcast que se llama La Voz Directiva, que también os dejaré el enlace abajo para que podáis acceder a él. He ido compartiendo pequeños shorts, pequeños vídeos en diferentes redes sociales, tanto en Instagram como aquí en YouTube. También yo creo que en LinkedIn también he compartido. Pero quería hablar porque en esa invitación que me la lanza David Zabala, una persona que yo creo que tenéis que seguir. David Zabala con Sol Busca son los artífices de ese podcast, La Voz Directiva, y hacemos pues un pequeño debate entre tres personas y dinamizado por Sol Busca. Participamos Patricia Rodríguez, que es una persona que está muy metida en el mundo del deporte a través de los puestos directivos, estuvo en el Eibar, en el Elche, y luego con Nereva Belzunegui, que fue capitana de la Real Sociedad de Hockey y bueno, pues que ahora está metida en el mundo de la empresa, ¿no? Y bueno, pues con esos tres perfiles, incluido el mío, pues hablamos un poco del mundo de la empresa y del deporte. Y quería comentar un poco porque quería hacer un pequeño resumen de las cosas que salieron. Y también, pues en algún momento es verdad que como estás con otras personas no te puedes explayar igual lo que quieres. Tampoco voy a decir nada nuevo, sí hacer un poco síntesis de lo que salió allí y pues alguna cosita que igual me hubiera gustado explicarme un poco más, que en el momento era complicado por cómo estábamos, pues no lo pude hacer. Y me parecía interesante traer este vídeo aquí porque también actualizamos un poco la situación un poco de todo este mundo de empresa y deporte, las sinergias que se pueden crear. Así que nada, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de empresa y deporte con algunas ideas concretas de lo que hablamos en ese podcast y que podamos un poco fijar. Así que vamos a hablar empresa y deporte, deporte y empresa, sinergias de estos dos mundos. Bueno, pues entramos ya a hablar de empresa y deporte, deporte y empresa, el motivo de este vídeo, que está derivado un poco de esa invitación al podcast de La Voz Directiva, como os he comentado. Los que me seguís y los que habréis visto los vídeos, siempre he dicho, y si me habéis visto alguna charla, que nunca he sabido muy bien
de dónde viene este gusto por el mundo de la empresa y el mundo del deporte. La verdad es que el mundo del deporte sí, desde muy pequeño me gustó. Y esa vinculación al mundo del deporte sí la uno a que los domingos en el periódico El País venía un cuadernillo de economía y al final, en esas páginas Salmón, al final venía una parte que era de formación, liderazgo, y ahí es donde empecé a leer un poco cosas así que me empezaron a gustar, ¿no? Tema del mundo de recursos humanos en las empresas tampoco he tenido ninguna influencia ni ningún entorno que me haya llevado ahí. Pero bueno, hubo una conexión muy, muy grande con esa parte del mundo de la empresa, del mundo del deporte, y luego ya sí que recuerdo como muy claro esa admiración por Jorge Valdano y cómo surgió su empresa Make a Team. Y bueno, pues los que queráis conocer tenéis ahí mi vídeo de presentación donde podéis ver de dónde surge todo esto. Y como decía, pues el motivo al final un poco del vídeo era que al haber participado en ese podcast de la voz directiva y donde surgieron algunas ideas y bueno, pues en algún momento también igual te quieres explicar un poco más, pero no hay tiempo, pues estamos 3 personas participando y al final a veces también las conversaciones se van por otros derroteros. Bueno, pues dije, oye, voy a traer un poco aquí varias ideas que me apetecen compartir porque me parece importante, porque además es lo que digo, es el core del canal y bueno, pues poder participar y poder compartir. Entonces, bueno, entrando un poco al hilo, lo primero que sí quería comentar es esto de las sinergias del mundo de la empresa y del mundo del deporte y al revés, ¿no? Viceversa, ¿no? Esas sinergias. Hay una parte, sobre todo en la parte que es deporte y empresa, donde ha habido cierto debate, yo lo he leído en varios sitios, donde por un lado había una corriente que decía el deporte no genera en sí mismo ningunos aprendizajes, sino que son las personas las que aprenden, independientemente del contexto. Segundo, otra corriente donde sí que defiende que el mundo del deporte es un contexto en el cual ya de por sí se puede aprender. Y luego yo creo que hay una corriente mixta en la que yo creo que podríamos estar de acuerdo seguramente todo el mundo, en el cual el deporte ya en sí mismo es un contexto donde te permite la posibilidad de generar determinados aprendizajes. A partir de ahí, obviamente, es la persona la que decide si aprende o no. Yo en eso creo que uno un poco las dos corrientes, ¿no? Creo que el mundo del deporte, como otros mundos, te genera un contexto de aprendizaje, pero para eso la persona tiene que querer aprender. Si la persona no quiere aprender, pues por mucho que le pongas muchos contextos, no va a aprender. Entonces, bueno, conocemos gente que ha practicado deporte y no se ha llevado nada, y conocemos gente que ha practicado deporte y se ha llevado un montón de cosas. Es un poco como primera idea. Segundo, lo que aprende el mundo del deporte, el mundo de la empresa. Yo creo que ahí es sobre todo una parte un poco más profesionalizada, ¿no? Yo creo que el deporte ha vivido mucho de una manera endogámica, sobre todo yo conozco el fútbol, y entonces bueno, se ha alimentado mucho de sus propios conocimientos y de sus propios recursos, de la gente que ha jugado a fútbol, de la gente que ha pasado por los vestuarios, de la gente que ha sido profesional, y luego de esas han ido pues chupando un poco todo lo demás. Eso tiene una parte importante, pues porque al final genera un conocimiento muy grande del sector, pero también pierde una parte muy relevante en la medida en que no permites que otros actores de otros ámbitos se metan y puedan aportar. Entonces yo creo que el mundo del deporte en los últimos años, también en la medida que se ha convertido en empresa y negocio, pues ha ido aprendiendo el mundo de la empresa en cuanto a profesionalización, en cuanto a especialización, en cuanto a conocimientos, en cuanto a formación, no, a metodología o a sistemas y procesos un poco más estructurados, no tanto en el mundo de lo que es el fútbol en sí, sino en las estructuras, ¿no? Yo creo que en el mundo del deporte se ha movido muchas veces mucho dinero, pero no se ha sabido muy bien gestionar, ¿no? Y luego ha habido todos los problemas que ha habido. Bueno, estos serían un poco los aprendizajes, ¿no? Del mundo del deporte y del mundo de la empresa. Y luego, por último, en esta introducción, hay una pregunta que yo me he hecho muchas veces, ¿no? Y que a veces pues, no he encontrado esa respuesta tan clara, o porque creo que en sí no la hay, ¿no? Pero sí que creo que hay varias ideas que nos pueden llevar a ella, ¿no? Al final, la pregunta es ¿por qué el mundo de la empresa acoge también los aprendizajes desde el mundo del deporte? Bueno, yo creo que hay varias ideas, ¿no? La primera es que el 90 y mucho % de las personas o hemos practicado y practicamos, o somos aficionados a un deporte. Y eso hace que nos acerquemos mucho a esa idea, ¿no? Desde ese posicionamiento
estamos muy abiertos a poder entender, ver y aprender de cosas en las cuales pues, nos sentimos identificados. Segundo, creo que al haber practicado o practicar o ser aficionados a un determinado deporte o a varios deportes o al deporte en general, admiramos mucho a las personas que consiguen grandes logros, grandes hitos en esos grandes o pequeños hitos en el ámbito deportivo, ¿no? Entonces yo creo que ahí admiramos lo que hacen, lo que consiguen, pues porque a nosotros nos hubiera gustado conseguir, porque vemos que hay gente que consigue cosas que para nosotros son muy complicadas o muy complejas, o porque admiramos lo que están haciendo para poder conseguirlo, ¿no? Entonces todo eso ya conlleva, primero, nos gusta lo que vemos, hacen cosas que nosotros o no hemos podido conseguir o nos resultan complicadas conseguir, y luego que hay una parte emocional muy grande, ¿no? Hay un impacto emocional muy grande en cuanto al deporte. Entonces yo creo que con este cóctel pues generamos un espacio donde vemos que lo que nos llega es muy visual, es muy emocional, es muy de impacto y nos mueve mucho en ese sentido. Entonces yo creo que desde ahí el deporte tiene una facilidad de poder llegar al mundo de la empresa. Bueno, dicho esto, que yo creo que es un poco el inicio de las sinergias del mundo del deporte, del mundo de la empresa y del mundo de la empresa y del mundo del deporte, ¿qué ideas fuerza me quedaría yo de lo que hablamos? Bueno, la primera, que en el mundo del deporte se adquiere una serie de competencias de una manera casi inconsciente, ¿no? Una vez que lo que hablamos de ese contexto de aprendizaje. Cuando tú haces deporte, de manera colectiva, bueno, ahora luego hablaremos de lo colectivo y lo individual, pero cuando haces deporte ya tienes una parte de planificación, de responsabilidad, de gestión de la frustración, de gestión emocional, de fijación de objetivos, si trabajas en equipo, de trabajo en equipo, de corresponsabilidad. Bueno, hay una serie de competencias que el propio contexto, y es lo que decíamos que el deporte te da eso, el contexto del deporte te lleva a poder adquirirlas de manera a veces inconsciente y que los deportistas muchas veces ni siquiera son conscientes de cuánto se valora eso en el mundo profesional, ¿no? Entonces luego cuando ves que hay deportistas que pasan al mundo profesional ya traen todas estas competencias adquiridas que son muchas veces las que nos cuesta mucho transmitir en el mundo de la empresa, ¿no? Porque ahí viene gente con muy buenas capacidades técnicas o muy bien preparados, pero luego justamente les faltan esas competencias más, ya sé que a veces hay la gente que no le gusta, pero las soft skills, esas habilidades blandas que no son tan fáciles de adquirirlas a través de una formación o de unas charlas y que parten mucho de cada persona. Y eso en el mundo del deporte pues está como muy, muy bien trabajado porque en el proceso de formación de un deportista pues se van adquiriendo. Como decíamos antes, ¿todo el mundo que ha participado en el mundo del deporte o que ha hecho deporte termina adquiriendo esto? No. ¿Pero que es un contexto donde sí nos da posibilidad de poder adquirir todo esto? Sí. Entonces, el primer aprendizaje que yo me llevo es un poco ese, ¿no? El de las competencias adquiridas a través del deporte, cómo son de aplicación en el mundo empresarial. Segunda clave que creo que es importante para el mundo de la empresa y algo que mucha gente me lo ha reconocido y les ha gustado mucho la idea, que yo creo que es una idea que ya llevo mucho tiempo escuchándola, que luego me acuerdo que en una charla que estuve en Vitoria, pues yo la verdad es que me dicen, ¿de dónde has sacado esta idea? Pues a veces pienso que yo ya la tenía, pero es verdad que luego la he escuchado a otros profesionales y a gente a la que admiro. Y es la idea de que en el mundo de la empresa se compite mucho y se entrena poco. Es cierto que el mundo del deporte cada vez nos pone más dificultades para poder ponerlo como ejemplo, porque el mundo del fútbol y el mundo del baloncesto cada vez se compite más y se entrena menos. Y luego están esas lesiones que estamos viendo, que yo creo que muchas veces son provocadas pues, por el exceso de competición y por la falta de entrenamiento, ¿no? Por la falta de preparación. Entonces, esta idea de que estamos todo el día compitiendo y que desgraciadamente en el mundo del fútbol y el mundo del baloncesto especialmente estamos viendo cómo está cambiando y cómo está yendo un poco a lo que hace el mundo de la empresa de competir mucho y entrenar poco, y cómo eso lleva a las lesiones, ¿no? En el mundo del deporte, en las lesiones físicas, y en el mundo de la empresa muchas veces lesiones físicas y emocionales, ¿no? También en el mundo del deporte, obviamente. Entonces,
¿Cómo sacamos estos ejemplos, ¿no? Pues tenemos múltiples ejemplos, ¿no? Al final ya puede ser desde el momento en que entras a una empresa a trabajar en el cual no te entrenan para prepararte para ese puesto. Tenemos ejemplos muy claros que es a la hora de gestionar equipos, de gestionar personas, como muchas veces la promoción, porque muchas veces también las personas queremos promocionar de manera jerárquica sin tener en cuenta qué dificultades tiene eso, y pasamos a desarrollar otras posiciones con responsabilidades jerárquicas y muchas veces con responsabilidades sobre personas sin haber entrenado, sin tener las herramientas para poder entrenar. A veces llegan después, cuando vemos que no está funcionando bien, entonces empezamos a entrenar. Mira, casualidad, ahora tengo la posibilidad espero que tener la posibilidad de trabajar en un proceso en el cual están preparando, siendo proactivos en el entrenamiento para dentro de unos meses poder poner en marcha a una persona en un desarrollo profesional. Esto me parece que es súper ideal y que luego además hay un acompañamiento durante ese proceso. Esto me parece que es lo importante. Vamos a entrenar, aunque sea un par de meses o un mes antes de que vayas a adquirir el nuevo rol. Entonces, aquí en el mundo de la empresa pasa mucho eso, ¿no? Y a veces, por ese afán de tener una promoción jerárquica, un desarrollo profesional, quitamos a un buen profesional técnico y lo metemos lo convertimos en un mal jefe, en un mal líder, en un mal gestor de personas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y en general, eso por un lado en cuanto a desarrollos, a jerarquías. Y luego en el día a día, pues lo vemos mucho en los comités de dirección, que están muy metidos, muy focalizados en la ejecución y se paran poco a ver dónde estamos, a entrenar, cómo estoy, cómo me encuentro, qué es lo que necesito, dónde puedo mejorar, en qué puedo hacer, porque el día a día nos lleva a tal ritmo que priorizamos eso sobre parar en algún momento y decir, bueno, necesitamos entrenar, necesito entrenar en esto, necesito preparar esto. Entonces, esa segunda idea que os comparto de tenemos que entrenar más para poder competir mejor, porque al final en el mundo del deporte se ha dejado de usar un poco, pero compites como entrenas era una frase muy manida. Antes que yo la compartía mucho, porque al final el que entrenaba independientemente de la competición era porque estaba puesto el foco en ser mejor en cada entrenamiento, independientemente de que jugase o no. Así que bueno, esa segunda idea creo que es muy extrapolable al mundo de la empresa, desde el mundo del deporte, como decíamos, no probablemente ahora mismo en el mundo del fútbol o el mundo del baloncesto, que están compitiendo mucho, pero sí en otra serie de deportes, pues como pueden ser el atletismo, el bádminton o el tenis o el ciclismo, ¿no? O el remo, que el otro día, justo ayer veía un documental del remo donde están gran parte del año entrenando y compiten solamente durante unos meses. Tercera idea que me quedé un poco así porque no hubo posibilidad de debatir fue el tema de los equipos individuales y los deportes individuales y los deportes colectivos. Yo dije que sí hay disciplinas individuales y disciplinas colectivas, pero que no hay deportes individuales y deportes colectivos. Todo deportista individual requiere de un equipo por detrás y cada vez eso antes igual no se veía tanto, pero ahora sí. Yo ponía el ejemplo de Nadal. Obviamente Nadal tiene un séquito de 20 personas o no sé cuántas personas, ¿no? O Federer o Djokovic o quien sea, ¿no? Patricia me decía que el 300 del mundo, el tenista 300 del mundo, pues probablemente viaje solo. Viajará solo, pero hoy en día el 300 del mundo del tenis, el 2000 del surf, el 50 del bádminton, todos ellos dudo que no tengan un preparador, un entrenador, un preparador físico, un nutricionista, un fisio y puede ser que un psicólogo o un coach, depende en lo que quiera trabajar, ¿no? Entonces, ese equipo se ha ido creando y se ha ido surgiendo. Y hoy en día, ya te digo, ya os digo que yo he trabajado con surfistas que no están entre los 100 ni los 200 primeros,
o pelotaris. Mira, no se me olvidó no se me ocurrió poner este ejemplo. Me acuerdo que yo trabajé con un pelotari que además ese año consiguió la chapela del campeonato. Los que no seáis de ámbito vasco, pues la pelota vasca es un deporte muy arraigado aquí, con mucha afición, que es, bueno, yo creo que lo he contado alguna vez, ¿no? Hay mano a mano, que juegan 1 contra 1 o 2 contra 2. Y me acuerdo que trabajando con un pelotari, con un jugador de pelota, que además ese año ganó la chapela, bueno, Iker Ribarría, que lo conté, me acuerdo que llamó mucho la atención en la disciplina mano a mano, van jugando 1 contra 1 y el que pierda se va a la calle, es eliminatoria. Y me acuerdo cuando terminó uno de los partidos de las eliminatorias que ganó, cuando le entrevistaron en la tele, habló de nosotros. Habló de que hemos conseguido y me llamó muchísimo la atención porque ese deporte es individual, pero él metía en ese saco a su preparador físico, a su preparador técnico y me metía a mí, ¿no? Y decía, no, yo esto lo estoy consiguiendo porque somos un equipo, ¿no? Y aquello me dije, ¿ves cómo esta idea va calando en los deportistas? Entonces, da igual quién sea, que yo creo que hoy en día ya la mayoría de deportistas tiene atrás un equipo. Y además hablamos no solo del equipo sino de su equipo, que puede ser su familia, su entorno, en el que pueden entrar sus amigos, sus parejas, quien sea, ¿no? Y cómo es necesario tener ese entorno también bien trabajado y bien entrenado, ¿no? Ahí hay un ámbito muy grande en el entorno de los padres. Y por último, la última idea, cuando nos preguntaron un poco cuál sería la idea clave o la competencia clave que yo adquiriría del mundo del deporte para el mundo de la empresa, yo hablé de la autoconfianza, ¿no? Porque creo que ahí se engloban un montón de competencias añadidas, ¿no? Desde pues la propia capacidad de trabajo, la propia definición de objetivos, tanto la gestión emocional como la resiliencia, como la constancia. Engloba un montón de competencias que tienen efecto en la autoconfianza, ¿no? Ahí he hablado un poco del ejemplo de Aritzanaburu, que también lo he puesto en diferentes sitios, que decía como lo que veía un poco reflejado en los diferentes surfistas era que todos tenían esa capacidad de confiar en sí mismos una vez que caían, ¿no? Entonces, bueno, esa yo creo que es la competencia que más tenemos que trabajar en el mundo de la empresa, porque además en el mundo de la empresa sí que estamos como a veces, en el mundo del deporte también, pero estamos muy condicionados por lo que dicen nuestros superiores, nuestros jefes. Así que, bueno, me llevaría estas ideas fuerza. Quería compartir un poquito con algunas ideas que se me quedan un poco ahí en el aire. Y nada, que como lo que he dicho, al final es el core de mi trabajo y de mi vida, pues quería compartir con vosotros este podcast en el que participé, que tenía mucho que ver con esto. Como sabéis, si queréis contar conmigo para alguna charla, algún taller, podéis hacerlo para hablar de liderazgo, trabajo en equipo a través del mundo del deporte, el mundo de la empresa. Tenéis ahí mi página web donde podéis ver, colaboro con Iris Arriland en su entorno en Navarra, en el cual tenemos una serie de talleres cortitos para poder practicar esto. Así que nada, todo lo que queráis a vuestra disposición. Ya sabéis, si no estáis suscritos, como os he dicho al principio, suscribiros. Si os ha gustado, darle me gusta. Seguimos pronto con más vídeos. Espero que pronto traiga esa sorpresita con el sorteo del libro. Y seguimos. Espero que os vaya a todos bien. Cuidaros mucho. Hasta pronto. Chao, chao.